Buenas chicos, vamos a ver el temita de ángulos correspondientes a la sexta guía de trabajo de la semana del 5 al 9 de octubre. Okay. Lo primero que vamos a definir es el concepto de ángulo. Dice que un ángulo es la unión de dos rayos. Ustedes ya recuerdan cuando vimos en el tema de conceptos básicos geométricos que dos rayos son aquellos que tienen un inicio pero no tienen un fin, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese que está apareciendo ahí es un rayo y otro junto con él están formando lo que conocemos un ángulo. Eso sí, tienen que salir de un mismo punto en común, que lo vamos a llamar origen. Y en este caso, ese puntito, digamos que es donde salen ambos rayos, a ese puntito le vamos a conocer con el nombre de vértice, ¿verdad? En un ángulo donde se unen los dos rayitos que hacen la abertura, hay una abertura entre ellos, es lo que conocemos como vértice de ese punto, ¿verdad? Además, a esos rayos en realidad se les va a decir lados del ángulo, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que son rayos porque es el concepto geométrico, pero cuando ya los rayos se unen por medio de un punto que llamamos vértice, ya forman lados. ¿Y lados de quién? Del ángulo. Entonces, ahí podemos observar que la abertura que hay de un rayo al otro, esa abertura es lo que conocemos como un ángulo. Los ángulos se miden en grados y de hecho para los que saben y en la escuela lo utilizaron, se utiliza el instrumento de transportador para medir los ángulos. Solo que nosotros aquí no vamos a utilizarlo, ¿verdad? Las medidas que vamos a trabajar son medidas ya dadas y luego más adelante lo vamos a verlo como con propiedades también. Entonces nosotros aquí no vamos ya a necesitar de lo que es medir el ángulo, ¿verdad? Sino más bien saber las propiedades que cumplen con ciertas medidas que los ángulos tienen. Los ángulos pueden nombrarse de varias maneras. O sea, de hecho hay tres formas diferentes de cómo escribir un ángulo o cómo nombrar un ángulo, ¿ok? Entonces, primero es utilizando los puntos señalados en sus lados, ¿verdad? Escribo un punto a un lado, punto al otro y el vértice. Este caso debemos usar los símbolos de ángulo y la letra correspondiente al vértice siempre debe colocarse en el centro de las otras dos letras. Entonces, observemos aquí, por ejemplo, tenemos que en este ángulo de la izquierda, este punto, tenemos tres puntos. El punto A, que está en el lado de arriba, el punto C, que está en el lado de abajo, y el punto B, que es donde se unen los dos lados que llamábamos el vértice, ¿recuerdan? Entonces, cuando yo voy a nombrar al ángulo, como yo coloque las letras, no importa. O sea, yo puedo poner A, B, C o C, B, A. Lo que sí debe de importar es que la letra del vértice, que en este caso es B, sí debe de ir al centro. Tiene que ir en el centro la letra del vértice. Si no ponemos en el centro la letra del vértice, entonces el ángulo está mal escrito. Y lo otro muy importante es que siempre se le coloca al frente de las tres letritas este simbolito, que es el simbolito de ángulo. Ahora, aquí viene así. Pero vamos a ver, tal vez voy a escribir en otra parte porque ahí casi no se ve. Digamos, él viene, en este caso viene así y como con una vueltita. Así es como lo correcto para poner el ángulo. Ustedes que hacen las cosas con lápiz, ustedes las pueden poner así. Pero, por ejemplo, en la computadora, para poder asignar el ángulo, el simbolito viene como algo así, así y así. Digamos, no trae el simbolito de la vueltita esta, pero digamos, cualquiera de las dos formas como ustedes los pongan, estaría correcto, pero sí debe llevar el simbolito de ángulo. Veamos en el otro ángulo. Ve que aquí viene el simbolito de ángulo. Podemos observar que tengo la letra R, la letra P, que son los lados, y la que está en el vértice es la letra Q. Entonces, la Q debe de ir al centro. Entonces, aquí estamos observando que la letra Q está al centro en los dos casos. Y no importa si empiezo en R, ve que empiezo R, Q, P, o sea, de arriba para abajo o de abajo para arriba. La abertura es lo que me interesa.
Entonces la abertura es lo mismo haciendo de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces esto es lo que me interesa que estoy yo representando aquí, esa abertura. Y esa abertura es la que se conoce como un ángulo, ¿verdad? Entonces esa es la primera notación. Algo importante que lo deben de tener siempre en cuenta es que siempre hay que poner el simbolito de ángulo, ¿verdad? Que es esto que estamos poniendo acá. Tiene que llevar las letras de los puntos, ¿verdad? Las letras de los 3 puntos que estén ahí y siempre tiene que ir el vértice en el centro, ¿verdad? Eso es lo importante si usamos esta notación, ¿ok? Esa es la primera forma de nombrar a un ángulo. Usando las 3 letras, o sea, 2 puntos de cada lado, uno de un lado, uno del otro, y el punto del vértice, siempre dejando el vértice en el centro y poniendo el simbolito de ángulo. Eso siempre es importante. Eso del símbolo de ángulo, esto siempre va a ser para cualquier notación de ángulo. Eso siempre es requisito, ¿verdad? Poner el simbolito de ángulo. La segunda notación es que muchas veces me dan el ángulo, pero solo me dan la letra del vértice. Entonces, perfectamente podemos poner nada más la letra del vértice. Eso yo lo puedo utilizar cuando los ángulos son independientes, o sea, que solo hay un ángulo en una figura. Entonces, yo puedo poner nada más la letra A. Pero ahorita vamos a ver en los ejemplos que cuando me dan ángulos en figuras geométricas, que a veces vienen con líneas que cruzan por un lado, que cruzan por el otro, es siempre recomendable usar la primera notación, de usar las 3 letras. Y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Pero cuando ustedes les dan un ángulo solito, que ustedes ven que solo es un ángulo, pueden usar únicamente la letra del vértice. Ve que aquí dice ángulo A. Nada más, no ocupamos ponerle letras aquí para ponerle las 3 letritas. Con solo la letra del vértice ya se sobreentiende que este es el ángulo A. Y como les dije antes, siempre usando el simbolito de ángulo al frente de la letra, ¿verdad? Esa es la segunda manera. Y la tercera forma es que no les ponen puntos, sino que al ángulo le ponen una letra griega. Entonces yo puedo ponerle alfa, beta, zeta, y se acostumbra a poner como adentro del angulito, o sea, como dentro de la figura. Ya que no tiene letras en los vértices ni letras en los lados, solamente tiene la letrita griega adentro. Esa es otra forma de representar ángulos. Igual hay que ponerle el simbolito del ángulo y se le pone la letra griega. ¿Por qué es importante usar el simbolito de ángulo? Porque si yo no le pongo el simbolito de ángulo y pongo solo la letra griega, recuerden que para la representación de planos se usaba solo la letra griega solita. Entonces, si yo pongo alfa ahí, yo no sé si usted me está hablando del ángulo o me está hablando de un plano, porque no me le puso el símbolo de ángulo. Por eso es importante que a los ángulos siempre hay que ponerles el simbolito del ángulo, para saber que estamos hablando de ángulos. Porque, por ejemplo, aquí, usted me pone A solito, y ahí yo puedo pensar que A solito solamente es un punto. Recuerden que cuando hablamos de puntos, si ponemos solo la letra mayúscula, hablo de punto. Pero ¿cómo cambia cuando yo ya le agrego esto? No, ahí no me está hablando del punto A, ahí me está hablando del ángulo A, que es toda la abertura. Entonces, si yo vengo y pongo nada más alfa, yo ahí puedo entender, o de hecho, ahí yo lo que estoy escribiendo es que hay un plano alfa. ¿En dónde? No sé. Pero si yo le pongo ya el simbolito al frente, ya eso lo convierte en un ángulo, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que para cualquiera de las 3 notaciones siempre debe llevar el símbolo de ángulo al frente, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora sí, sabiendo lo que es un ángulo, vamos a ver algunas clasificaciones de los ángulos según la medida que ellos tengan. Y como les digo, aquí nosotros no vamos a practicar o el objetivo no es que ustedes aprendan a medir ángulos. Se supone que ya eso en la escuela ustedes lo hicieron. Aquí yo lo que necesito es que si ustedes ya saben cuánto mide ese ángulo, ustedes me lo puedan clasificar en las diferentes eh, divisiones de ángulos que existen. Entonces, por ejemplo, los más utilizados o los más conocidos está el ángulo nulo, que es el que mide exactamente 0 grados. Es importante saber la definición, el nombre y cómo se representa gráficamente.
Entonces, gráficamente, ¿cómo se representaría? Si ustedes observan en ese dibujito, vemos dos rayos juntos. De hecho, vea que aquí se ven las dos flechitas al final. Son dos rayos juntos y vea que uno está encima del otro. Quiere decir que nunca hubo una apertura, o sea, nunca se abrió para hacer una apertura. Entonces, en ese caso, entonces ese ángulo mide 0 grados, por eso se le llama nulo, al que un rayo quedó encima del otro, nunca se abrió, ¿verdad? Está el ángulo agudo. El ángulo agudo es el que mide más de 0 grados, pero inferior a 90 grados, o sea, algo como este. Recuerde que el 90 grados vendría como por aquí, ¿verdad? Aquí donde se haría el ángulo de 90. Aquí estaría un ángulo de 90, pero vean que el ángulo que estamos representando acá, que es este que está aquí con verde, está siendo más pequeñito que ese 90. Esos son los que llamamos ángulos agudos, ¿verdad? Los que son más de 0, o sea, con solo que ya mida 1 grado, ya es un ángulo agudo. Y si mide 89, es un ángulo agudo, ¿verdad? Porque es menos de 90, pero es más de 0, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando el ángulo es agudo. Está el ángulo recto, que es el que mide exactamente 90 grados. Ya ese sí lo conocemos, lo hemos visto cuando vimos rectas perpendiculares y planos perpendiculares también, ¿verdad? Ya vimos el concepto de perpendicularidad, por eso conocemos el término de ángulo de 90, que es el ángulo recto. Está el ángulo obtuso, que es el que tiene una medida mayor a 90 grados, pero que es inferior a 180 grados. Entonces aquí lo estamos observando. Vean que se supone que el 90 grados debería de estar como por acá. Y vemos que se pasó de esos 90. Entonces ya eso lo hace ser un ángulo obtuso. ¿Ok? Seguimos ahora con el ángulo llano. El ángulo llano es aquel en el cual un lado es la prolongación del otro, o sea que mide exactamente 180 grados. En otra forma, para que ustedes más o menos lo comprendan, un ángulo llano es como decir una recta. ¿Recuerdan las rectas? Las rectas son una línea que llevan flechitas a ambos lados. Cuando yo tengo un ángulo que tenga forma de recta, o sea que va acostado completamente, es el que llamamos ángulo llano y sé que entonces mide 180 grados, ¿verdad? Porque aquí empieza a un lado y continúa al lado contrario. Entonces eso va a medir siempre 180 grados. Es el que conocemos como ángulo llano. Luego está el ángulo cóncavo, que es el que es mayor a 180 grados, pero que es inferior a 360 grados. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, dos rayos, pero ahora en vez de medir por dentro, estoy midiendo por fuera de ellos. Entonces recuerden que el 180 básicamente iba aquí, ¿verdad? El 180 va aquí, haciendo la recta. Entonces ve que me pasé de 180. Eso es lo que llamamos un ángulo cóncavo, cuando me paso de 180 grados. Gracias, se ve que es como ver un Pac-Man, ¿verdad? Más o menos, para que ustedes tengan una idea. Ese sería el ángulo cóncavo. Y el ángulo completo es el que mide exactamente 360 grados. Este se parece mucho al nulo, al que vimos de primero, pero la diferencia está en que el nulo no lleva esta vueltita, que es la que representa que el ángulo aquí sí empezó a abrirse y abrirse y abrirse y volvió a llegar al mismo lugar. Pero entonces cuando damos una vuelta completa, esa vuelta completa siempre va a tener una medida de 360 grados. ¿Ok? Entonces esos son los contenidos correspondientes a esta semana. Vea que son contenidos muy sencillos, pero para que quede bien claro, vamos a ver algunos ejemplos y ustedes me van a ir ayudando con las respuestas, a ver cómo nos va, para ver si entendieron bien. Que me interesa también ver que están entendiendo. Ok. En el trabajo cotidiano 20 viene algo similar a esto, entonces por eso es que quise poner estos ejemplos para que ustedes más o menos sepan qué es lo que hay que poner ahí. Entonces dice, clasifique cada uno de los siguientes ángulos en nulo, agudo, recto, obtuso, llano o perígono. Ok, aquí estoy viendo que se usó el concepto de perígono. El concepto de perígono, para que tal vez lo anoten por ahí, es para el ángulo que es completo.
perígono, voy a ponerlo para acá, es para el ángulo completo, digamos que son sinónimos. El que mide 360 grados completos. Entonces, ese concepto, porque creo que no lo mencionamos, ¿verdad? En las clasificaciones anteriores, ¿verdad? En la materia, viene, vamos a revisar aquí un tirito nada más. En los que acabamos de ver, ok, entonces, cuando vean también esta palabrita de perígono, sabemos que es el que corresponde al ángulo completo, ¿verdad? Que es el de 360 grados. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar ahora sí, para que ustedes participen. Ahí, ese ángulo de 32, entonces, ¿cómo se clasificaría? ¿Sería nulo, agudo, recto, obtuso, llano? ¿Cuál de las clasificaciones le darían? ¿Hay alguno que active el micrófono y pueda contestar? ¿Sí están escuchando, chicos? Bueno, vamos a ver. 32 grados es un angulito que corresponde a agudo, exactamente. El de 91. ¿Qué sería? Ya que es de más de 90. ¿Cuáles eran los que eran más de 90? Obtuso, exactamente, el obtuso. El de 89, antes yo lo mencioné. ¿Qué sería 89? Ese es menos de 90. Agudo también, ¿verdad? 34, ¿qué sería? Agudo también, ajá. 179. Obtuso, perfecto. 1 grado. ¿Qué sería el de 1 grado? Con solo 1 grado que midiera, ¿se acuerda que yo les dije? Solo el de 0, el que no mide nada, es el nulo. Pero con solo que ya mida uno más. Agudo. Agudo, exactamente. Uno de 125. Ese sería obtuso. Ajá, perfecto, obtuso. El de 180. Cuando medía exactamente 180, ese es el que se vería como una recta. Ajá, el llano, exactamente. 175. Es menos de 180. Ajá, obtuso. Y el que medía exactamente 90. Recto, exactamente. Recto. Ahora sí. Básicamente, eso es lo que también tienen que hacer. Ahorita lo vamos a ver en el cotidiano 20, que vienen varios
varios, cotidiano 21, perdón. Vienen varios ejemplos así con medidas donde ustedes van a clasificarlos de acuerdo a las medidas, así como acabamos de hacer con estos angulitos. Ahora, vamos a ver este otro ejercicio. Este otro ejercicio, sí les voy a ir yo ayudando un poquito, bueno, o guiándolos un poquito, para que vean cómo tendrían que también trabajar en el cotidiano 21, por ejemplo. Cuando ustedes les dan una figura, vea que ahí eso en esa figurita ustedes ven que hay un triángulo, por ahí hay un trapecio, o sea, es como, si ustedes más o menos se fijan, a mí me da la impresión que es como el techito de una casa, digamos. Entonces, me piden identificar ciertos ángulos que se observan en ese dibujo. Entonces, por ejemplo, me piden un ángulo agudo que tenga vértice en B. Aquí es donde yo les digo que cuando trabajamos figuras geométricas donde se involucran varios ángulos, yo debo de utilizar la primera notación, que es usando las 3 letras. Entonces, por ejemplo, un ángulo con vértice en B, entonces perfectamente es el ABC. Por ejemplo, ese es uno. ¿Dónde está ABC? Empezaría aquí, en A, en B y en C, o sea, sería todo este angulito que está aquí. Ese es un ángulo donde el vértice es B, ¿cierto? Y de hecho hay dos más, que bueno, aquí también los voy a poner, que sería el ABE. El ABE es este que tiene el cuadrito, que sabemos que eso es de ángulo recto. O perfectamente puede servir también el ángulo EBC, este que vemos por acá. Pero vea que cualquiera de los tres, ¿qué es lo que yo debo de respetar? Que en el centro, si me están diciendo que el vértice tiene que ser B, entonces quiere decir que en el centro debo de poner la B y siempre con el simbolito de ángulo. Eso es lo que yo les mencionaba antes. En la cuestión, en una computadora, el símbolo de ángulo que me sale es ese. Pero ustedes perfectamente pueden hacerlo así, con la curvita, como ustedes quieran, ¿verdad? Lo pueden poner así o lo pueden poner así, de cualquiera de las dos formas. Ok, eso en la primera pregunta. Ahora, la segunda dice que un ángulo agudo, vea que aquí ya se le meten algo más. En la primera nada más era, ay, perdón, ahora estoy viendo que decía un ángulo agudo con vértice en B. No había leído que era un ángulo agudo. Entonces vamos a ver. Vea que aquí decía que un ángulo agudo. No había leído eso. Por eso le puse los 3 ángulos, que en realidad de los 3 solo hay uno correcto. Entonces vamos a ver. De los 3 que está ahí, ¿cuál era el único que tenía que quedar? Porque hasta ahora estoy leyendo bien, no lo leí bien antes. Que ahí decía un ángulo agudo. ¿Cuál es el que está correcto? Para que les sea más fácil, el que yo marqué con azul o rojo o verde en el dibujito. Viéndolo por la abertura que tienen, ¿cuál creen ustedes? El verde, exactamente. O sea, en este caso, la respuesta que es correcta es esta. O sea, ni este son agudos. Que hago la corrección aquí porque no había leído bien que era poner que fuera agudo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los 3, bueno, me sirvió para que ustedes vieran que cualquiera de los 3 tienen vértice en B, pero ve que no todos eran agudos. El rojo, vea que era una abertura grande, se pasaba de 90, por eso se obtuso. El del azul es el que tenía el cuadrito, que de hecho lo mencioné antes, que es el que hacía el ángulo recto. Y solo el verdecito es el que se ve más chiquitito, ese es el que es agudo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de leer, vea que incluso a mí se me pasó ese detalle que era un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Igual ahí ya está subrayado cuál es el que es correcto. Y me sirvieron los otros dos para que ustedes vieran que por qué esos no funcionaban, ¿verdad? Ahora, en la número 2 dice un ángulo agudo con vértice en E. Ok, si ustedes se fijan en el dibujito, vamos a borrar ahora acá. Si ustedes se fijan de nuevo en el dibujito, donde está el vértice E, que sería acá, se forman en realidad 3 ángulos. Vamos a analizar. Se forma este ángulo, que es el completo, bueno, el completo no, más bien el llano. También se forma este angulito de acá, que lo estoy haciendo con celeste,
o se forma el angulito que está acá, el que está con morado. Entonces, para guiarnos un poquito y para que participen ustedes, analizando igual como en el ejercicio anterior, solo que aquí sí puse la respuesta que era correcta, yo creo. Bueno, vamos a ver. Un ángulo agudo que tenga vértice en E. Entonces, de esos tres ángulos que están ahí, rojo, celeste y morado, ¿quién sería entonces también un ángulo agudo? ¿El que está con rojo, el que está con celeste o el que quedó con morado? Celeste. El que está con celeste, exactamente. Entonces, ¿cómo escribiríamos ese ángulo? Debo de dejar la E en el centro. Entonces sería el ángulo B, E, otra vez no leí. Ok, vamos a ver. En este, bueno, ya me pasé a la respuesta anterior, a la respuesta que sigue. Pero ve que aquí puse de nuevo, puse el BED, que es, en este caso, este sería el morado. Entonces, este no funciona. El que es correcto es el otro. El AEB, que es el que está con celeste. Este es el que es correcto. Aquí otra vez no leí que decía que era agudo. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Yo nada más leí que tenían vértice en E, entonces puse todos los que tenían en vértice en E y los que tenían en vértice en B, pero nunca leí que te decía que eran agudos. Pero igual me sirvió para que ustedes vieran que el que funcionaba es el que era celestito, ¿verdad? Que es el A, el E con el B. Por eso es importante ponerle las tres letras, ¿verdad? Un ángulo recto, bueno, ya ahí está la respuesta, que es el único recto que hay, que es el ABE, que es el que aparece acá, el que tiene el cuadrito, ¿verdad? Ese ya se me fue antes la respuesta. Ahora me preguntan por tres ángulos obtusos. Bueno, yo creo que esta sí la hice bien. Entonces, ¿quiénes son ángulos obtusos? Los que son abiertitos. Entonces, por ejemplo, el BED, vamos a buscarlo dónde está el BED. BED, que sería este que está acá, ve que este es un ángulo obtuso, es abiertito. Otro ángulo obtuso, el ABC, que sería todo este, ¿verdad? Desde la A hasta la C, este es el ABC. Y por último, el BCD. El BCD es este que está acá, BCD. ¿Verdad? Entonces, vea que en cada caso, en este el vértice es E, entonces por eso va en el centro. En este el vértice es B, por eso va en el centro. Y en este el vértice es C, por eso va en el centro. ¿Ok? Y por último, me piden un ángulo llano. De hecho, en el dibujo solo existe un ángulo llano. ¿Alguno me podría decir dónde lo ven? Si ustedes lo logran ver, el ángulo llano. ¿Qué letritas tendría? Recuerden que el ángulo llano es el como que hace una recta, ¿verdad? ¿Ninguno lo ven? Yo creo que es A, E, D. Exactamente. Ese es este ángulo que se ve acá, el AED. Ese sería el único ángulo llano que está en ese dibujito. Entonces, estos ejemplitos es para que ustedes se ubicaran un poquito qué es lo que deben de hacer en el trabajo cotidiano número 20. Igual aquí se los voy a presentar para guiarles un poquito con las instrucciones para que ustedes lo puedan hacer. Traten de una vez de contestarlo, de resolverlo y ya casi les paso el formulario. Por ahí lo tengo ya para que ustedes lo puedan contestar. Igual yo les voy a dar chance de contestarlo hasta el otro jueves, ¿verdad? Pero si lo logran hacer hoy, de una vez salen de eso, ¿verdad? Entonces voy a presentarles acá el anexo 1, que es donde está el trabajo cotidiano número 21. Entonces, esto que está acá es escribir el nombre de los siguientes ángulos. Ok, escribir el nombre de los siguientes ángulos es usar las notaciones que antes estábamos utilizando. Tratemos de usar aquí la de las tres letras, aunque yo sé que los ángulos son individuales. Bueno, aunque hay unos que yo veo que viene con, no trae letras y trae otra notación. En realidad aquí ustedes podrían usar cualquiera de las tres notaciones, excepto en el último, que solo hay una notación que funcionaría, ¿verdad?
Entonces, es escribirles el nombre. No es que me tengan que poner si es agudo, si es obtuso. No, aquí lo que ustedes me tienen que poner es si esto es el ángulo RQP, digamos. No sé si hay alguno con RQP aquí. No veo. Digamos, el primero, ve que tienen las 3 letras. Entonces aquí usamos las 3 letras. Este tiene las 3 letras, usamos la notación de 3 letras. Este tiene las 3 letras, usamos la notación de 3 letras. Este también tiene las 3 letras, usamos la notación de 3 letras. Pero vea, por ejemplo, este solo tiene la letra de acá, pero había una notación que servía así. Y este tiene solo la letra griega, que también había otra notación que fuera así. ¿Verdad? Entonces, los primeros 4, como tienen las 3 letras, usamos este tipo de notación. Ya en el quinto, entonces es nada más usar la letra que está en el vértice. Y la otra es usar la letra griega que me están poniendo en el ángulo. Eso es lo que hay que hacer en la parte A. En la parte B, es como en los ejemplos, hay diferentes medidas de ángulos y ustedes van a escribir ahí que si el angulito es agudo, recto, obtuso, cóncavo, nulo, perígono o llano. Recuerden que el perígono es el que se conoce como completo, ¿verdad? Que antes también lo dijimos, para que no vayan a ver. Igual pueden ponerle la palabrita perígono o la palabrita completo. Ahí conforme venga en el formulario ustedes lo llenan, no importa. Y la última parte es como el ejercicio del techito de la casa, donde aquí se les está pidiendo que escriban un ángulo agudo que tenga un vértice en E. Entonces ustedes van a buscar dónde está la letra E y montan un ángulo que sea agudo, que tenga la letra E en el vértice. 3 ángulos obtusos, un ángulo llano y un ángulo obtuso que el vértice esté en B. Ve que es muy similar al ejercicio que hicimos antes, por eso lo quise hacer para que ustedes se guiaran un poquito cómo es. En esta parte recuerden que tienen que usar las 3 letras. Aquí todas las respuestas, el ángulo tiene que ir en la notación ángulo A, B, C. Bueno, use estas letras porque son las primeras del alfabeto, pero me refiero a que tienen que ir con 3 letras. Y siempre en el centro debe colocarse la que corresponde al vértice, ¿verdad? Eso es lo que sí tienen que tener presente. Y eso correspondería al trabajo cotidiano 21 de esta semana. Muchas gracias por la atención.